Básicamente dos. Uno, que no se puede concebir que uno vaya a un supermercado y no encuentre productos nuestros, ¿no? Cuando uno sale, recorre las góndolas y quiere comprar un aceite de oliva catamarqueño, no encuentra, una miel catamarqueña no encuentra. Entonces la verdad es que es un tema que hay que resolver, por un lado. Y por otro lado, tiene que ver también con el desarrollo de nuestra pequeña y mediana agroindustria. Es muy difícil que si nosotros no consumimos nuestros productos los vayan a consumir afuera. El hecho de que estén en las góndolas de los supermercados va a hacer de que en términos porcentuales crezcan mucho nuestras pequeñas agroindustrias. Y yo voy a dar un ejemplo que lo vengo repitiendo. En Andalgalá tenemos una fábrica de papas fritas que son iguales o mejores que las tradicionales que conocemos, que vemos en el supermercado, que vemos en la despensa de la esquina, pero no las podemos consumir porque no están en las góndolas de los supermercados. Si eso sucede, o sea, cuando eso suceda, cuando estén en las góndolas de los supermercados, seguramente esa agroindustria va a duplicar o triplicar sus actuales ventas. Y eso significa mucho para Catamarca. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el pimentón de Santa María, o de Belén, ¿no es cierto?, de Londres. Vamos a los supermercados y encontramos la tradicional bolsita roja esa, que muchas veces ni siquiera pimentón es lo que tiene adentro, y el nuestro no lo encontramos. Si esa empresa logra poner en los supermercados ese pimentón, obviamente va a duplicar o triplicar también sus ventas actuales, ¿no? Usted ha tenido la oportunidad de dialogar seguramente con todo este sector que vive de la agroindustria. ¿Cómo ha sido la recepción? ¿Qué les ha parecido esta iniciativa? Bueno, les gusta muchísimo la idea, por supuesto, y esto es producto... Miren, el proyecto nació como idea en la época en la que yo era diputado, previo a ser ministro de Producción. Allí yo lo había redactado este proyecto y no prosperó, digamos, en diputados. Después, cuando fui ministro, me di cuenta de la importancia que tenía. ¿Por qué? Porque nosotros en el ministerio invitamos a los gerentes de compra de las cadenas de supermercados y le ofrecimos nuestros productos, y en una mesa le desplegábamos los productos de las papas fritas, los productos de 7 semillas, la miel, el pimentón, la lechuga, el tomate. Y siempre sucedía que nos decían, che, qué bueno estos productos, pero después no pasaba nada, no le compraban. ¿Por qué? Porque no estaban obligados a comprarle. Y la audiencia se preguntará, ¿y por qué no le compraban? Porque una cadena de supermercados grande ya tiene sus proveedores definidos a los que les compra muchas cosas. Generar un nuevo proveedor es todo un problema. Tiene que cerrar un negocio, tiene que conocerlo, primero ubicarlo, después cerrar el negocio. Después la cuestión de la facturación, pagarle, o sea, digamos, genera mucho ruido administrativo que las cadenas prefieren no tenerlo, prefieren no tener ese producto para no tener ese problema extra. Ahora, ¿cuál será el organismo de aplicación para que esta, en caso de convertirse en ley, se cumpla? Es justamente el Ministerio de Producción, así estaba previsto en el proyecto cuando era diputado y está previsto ahora, por dos motivos, porque el Ministerio de Productor va a tener que sentarse con las cadenas a acordar los términos en los cuales se va a producir esa provisión, y a su vez, a través de Defensa del Consumidor, que es una dirección que depende del Ministerio de Producción, es que se debe hacer el control posterior para ver que las cadenas cumplan. La ley prevé sanciones para las cadenas que no cumplen, que van incluso hasta clausura. Pero digamos, las condiciones son condiciones razonables, esto es, no es una ley de cumplimiento compulsivo, no es que a la cadena se la obliga a que ponga un producto catamarqueño porque sí, sino que ese producto debe reunir 4 requisitos básicos para que la cadena recién se vea obligada a ponerlo, que son calidad, cantidad, o sea, la cantidad suficiente, precio, esto es que no porque sea un producto catamarqueño lo van a poder cobrar cualquier cosa porque hay una ley, y continuidad, esto es que no aparezca y desaparezca el producto todo el tiempo, sino que la cadena esta de supermercados pueda decir, bueno, yo a ese producto lo tengo siempre, porque si no después se produce un problema con el cliente de la cadena, que llega y dice no hay, reclama, ¿no es cierto? Entonces, si se cumplen con esos 4 requisitos, que es la mesa que va a tener que armar el Ministerio de Producción con las cadenas, recién allí se va a ver obligada la cadena de supermercado a ponerlo al producto. Por supuesto que también hay más acciones, ¿no? O sea, digamos, tiene que haber una capacitación por parte del Ministerio de Producción, una financiación para que se puedan lograr los objetivos que se acuerden en esa mesa, para que, digamos, el productor no quede abandonado, sino que
y se lo pueda armar lo suficientemente bien como para que pueda convertirse en proveedor de esa cadena, y cuando esa cadena venda, y esta es la parte más importante del proyecto, tiene que ver con la generación de empleo, porque si una agroindustria vende más, necesita fabricar más. Si necesita fabricar más, necesita más trabajadores, más operarios de la fábrica. Entonces generó empleo, pero también si fabrica más, necesita más materia prima. Y si necesita más materia prima, los productores tienen que producir más. Y si tienen que producir más, también estamos hablando de generación de empleo.